tiempo pasado fue mejor. Somos la voz de la generación irrompible. Somos un colectivo independiente sin filiación política, religiosa ni fines con ánimos de lucro. Hemos llegado aquí para quedarnos. Acompáñenos. Empezamos. Un saludo especial a toda nuestra audiencia. Lejos del formato habitual de nuestro programa, este pretende ser un programa un poco más serio y respetuoso por la situación que se vive actualmente, candente y de efervescencia en nuestra hermana República de Venezuela, donde por lo ustedes ya sabido en últimos días suena y resuena la situación política y social compleja. Hemos querido hacer este especial. Esto es la voz de la generación irrompible y hoy no vamos a ser irreverentes por respeto a todos nuestros hermanos venezolanos y su situación actualmente. Hemos invitado a cabinas quienes se reportan hoy sintonía de la voz por parte de la voz de la generación irrompible, quienes se encuentran por acá. Con ustedes, Ricardo Robles. Richie Rorro, buenas tardes. ¿Quién más se encuentra por parte de la voz de la generación irrompible en cabinas? Desde aquí, en Bogotá, Juan Carlos Castro. Juanca Castro de tusmandados.com, www.tusmandados.com. Gracias por estar acá. Hemos invitado a dos ilustres figuras y conocidos hermanos venezolanos que nos acompañan el día de hoy aquí en esta transmisión. Voy a empezar presentando a el hermano Gosman Saldivia. Hermano, buen día. Buenos días, gracias hermanos por la invitación a este honorable programa, pues honrado pues estar acá y aportar. Gracias hermano. Gracias querido hermano Goldman. Hemos invitado al querido hermano Celso Vargas Jr., el maestro de la salsa, quien me bautizó a mí hace algunos años como el Padawan de la salsa. Maestro. Muy buena tarde, mi querido hermano John Carlos Ángel. ¿Cómo está usted? ¿Cómo me le va? Todo un honor esta invitación que nos hacen al querido hermano Guzmán Ramón Saldivia Alvarado en la ciudad de Santa Marta y a mi persona, que en este momento me encuentro acá en la frontera del lado venezolano, en la población de Ureña. Y hoy tuvimos la oportunidad de acompañar a la gente en esa convocatoria que hizo la líder María Corina y pudimos darnos cuenta de primera mano cómo pasaba motorizado dándonos tiros al aire. Afortunadamente no le disparaban a la concentración que era bastante abundante de gente, pero sí haciendo tiros al aire y amedrentando, ¿no? Situación Dio la compleja. invitación y sí, bastante delicada. Y bueno, vamos a esperar que la gente pues disfrute del programa del día de hoy. Bueno, vamos con nuestro formato habitual. Voy a empezar leyendo para este especial sobre la hermana República de Venezuela una columna que quise titular Colombia y Venezuela, dos naciones, un mismo país. Y dice así mi escrito. La conexión cultural entre Colombia y Venezuela es profunda y se remonta a sus raíces históricas compartidas. Ambos países compartimos una extensa frontera. Hemos sido moldeados por la influencia de tres grandes grupos étnicos, los indígenas, los africanos y los europeos, principalmente los españoles. Este sincretismo cultural ha dado lugar a similitudes notables en nuestras tradiciones, gastronomía, música y festividades. La cultura colombiana y venezolana es fundamental en la mezcla de las tradiciones indígenas, que aportaron conocimientos agrícolas y técnicas de caza, junto con la influencia de los colonizadores españoles que trajeron el catolicismo y el idioma español. La cultura africana, el resultado del tráfico de esclavos, también dejó una huella indeleble en nuestros países, enriqueciendo nuestras expresiones artísticas y musicales. Por ejemplo, la música de tambor y las danzas afrodescendientes son comunes en las festividades de nuestras naciones.
La gastronomía es otro aspecto donde se pueden observar nuestras raíces culturales en común. Tanto en Colombia como en Venezuela compartimos platos emblemáticos como las arepas, que son elaboradas con maíz y pueden ser rellenas de diversos ingredientes. Debo dejar claro que no quiero entrar a discutir si la arepa es venezolana o colombiana. La yuca y el maíz son fundamentales en la dieta de ambos países y se utilizan en una variedad de preparaciones que reflejan la fusión de tradiciones indígenas y africanas. Las festividades en Colombia y Venezuela también revelan similitudes. Por ejemplo, las celebraciones en honor a la Virgen de Chiquinquirá son importantes en ambos países, reflejando la devoción católica y las tradiciones populares que se han mantenido a lo largo de los años. Las fiestas patronales y las celebraciones de la música folclórica, como el joropo en Venezuela y la cumbia en Colombia, son ejemplos de cómo las tradiciones se entrelazan y se celebran en ambas culturas. De todo lo malo debemos tomar lo bueno y en tiempos recientes, la migración de hermanos latinos venezolanos ha intensificado la hibridación cultural entre nuestros países, fenómeno que ocurrió en la segunda mitad del siglo anterior, cuando por la bonanza económica la hermana República de Venezuela abrió las puertas a nuestros connacionales que emigraron en busca de mejores oportunidades. La crisis económica y social en Venezuela ha llevado a un éxodo significativo hacia Colombia, lo que ha resultado en un intercambio cultural aún más dinámico, que aún continúa y seguramente no parará en muchos años. Esta migración ha permitido que las costumbres y tradiciones de ambos países se entrelacen, creando un espacio cultural compartido que se refleja en la música, la gastronomía y las artes. Las raíces culturales en común entre colombianos y venezolanos son un testimonio de nuestra historia compartida y de la riqueza de nuestra diversidad étnica. A través de la música, la gastronomía y las festividades, ambos países continúan celebrando su herencia cultural, mientras que la migración y el intercambio social enriquecen aún más este mosaico cultural. Este vínculo no solo resalta las similitudes, sino que también promueve un sentido de identidad y pertenencia que trasciende nuestras fronteras y nos hermana aún más. Es mi palabra, queridos radioescuchas, y damos por abierta esta mesa de trabajo y foro para discutir temas interesantes con relación a nuestra hermana República de Venezuela, que reitero, considero somos el mismo país con una frontera política interpuesta años atrás y que ha generado en los últimos días gran efervescencia en todos los medios y en todas las órbitas donde se desempeñen los hermanos venezolanos por cuenta de los consabidos actos de supuesta corrupción y otros temas. Les quiero contar una infidencia. Mi madre me indicaba, ella como activista latina, mijo, no te vayas a poner a hablar de esas cosas porque van a haber problemas. Pero definitivamente me hierve la sangre de ver, escuchar y leer lo que ha venido ocurriendo y por eso estamos hoy aquí convocados. Bueno, hermosa plancha la que usted acaba de declamar, mi querido hermano, no esperaba menos de usted, un hombre tan ilustrado. Pero fíjese que usted habla de fronteras, pero las personas que han tenido la oportunidad de venir a la frontera colombo-venezolana, por el lado que sea, se da cuenta de que aquí entre colombianos y venezolanos no hay fronteras. Si usted se va para el llano es uno solo. Allá no le van a hablar de un llanero venezolano ni un llanero colombiano, sino de un llanero. De un llanero, si usted sí. Se va por el lado de la Guajira, allá no hay guajiros colombianos ni guajiros venezolanos, hay guajiros. Sí. Donde más o menos se resiente o se siente un poco esa parte fronteriza es aquí en norte de Santander y el Táchira, pero igualmente todos tienen el mismo formato de habla, de costumbres, de todo. Y si se va por el lado del Amazonas, ni se diga. Es decir, que es una frontera ficticia, diría yo, porque aquí el colombiano y el venezolano, al menos en la parte de la frontera, es uno solo. Aquí no colombianos ni venezolanos, hay llaneros, hay guajiros, habemos gochos. Es decir, yo por allí escribí hace unos días sobre el proceso que viene pasando en Venezuela. Yo pues nací en Colombia, en la ciudad de Cali, pero tuve la fortuna,
con todo el corazón, lo digo, tuve la fortuna de criarme en Venezuela desde los 10 años. Y este es un país maravilloso, extraordinario. Por allí decía Emilio Lovera alguna vez, lo mejor de conocer al venezolano es que conoces un amigo. Y eso es una realidad enorme. Mire, usted llega a Venezuela y lo tratan como un familiar más. Si usted no tiene dónde quedarse, le dan posada. Si usted no tiene dónde comer, le dan alimentos. Si usted no tiene dinero, se le da. El venezolano tiene una idiosincrasia y una forma de ser extraordinaria que no he visto, al menos en las partes donde yo he podido ir a visitar. Entonces, eso es lo que me parece a mí lo de la parte de la frontera, que frontera entre Venezuela y Colombia no hay. Por eso es que hay tanto venezolano en Colombia y hubo tanto colombiano aquí en Venezuela, porque es un solo país. Sí, Creo que de de lo de Bolívar, hecho, del sueño de Bolívar, Colombia y Venezuela fueron los únicos que quedaron así como tan unidos. Es mi palabra. interesante aporte, interesante aporte. Me gustaría escuchar qué tiene que decir nuestro invitado Gosman Saldivia. Bueno, muchas gracias, queridos hermanos todos, por la invitación a este honorable programa. Y bueno, como venezolano migrante en este hermoso país Colombia, que me ha recibido, bueno, me ha recibido desde hace ya 7 años, y con mi familia, bueno, mira, realmente las fronteras son un límite geográfico establecido, pero nosotros históricamente estas naciones entre lo que se llamó en su momento la Gran Colombia, ¿no? Estaba por el querido hermano Simón de la Trinidad Bolívar Palacio y Blanco. Y bueno, también por el líder, o vamos a llamarlo de esa manera, el maestro de maestros, ¿no? Francisco de Miranda, quien con su gesta libertaria pues agrupó a este cúmulo de jóvenes masones, muchos de ellos. Y bueno, sabemos lo que es hoy, ¿no? Todas las naciones liberadas. Ese es el punto de vista histórico, o lo que hemos leído la historia, ¿no? Entonces, el cúmulo de personas que somos acá en Colombia, migrantes, ¿no? Migrantes establecidos por Migración Colombia, y de acuerdo a la plataforma R4E, nosotros somos en América, en el mundo, migrantes en el mundo desplazados, y muchos, somos 7.774.494. En América Latina somos 6.590.671. Y en Colombia, de acuerdo a las cifras oficiales de Migración Colombia, somos 2.857.528 venezolanos que estamos acá, refugiados, ¿no? Aunque no es la palabra adecuada, pero cuando nosotros hablamos de refugiados, de desplazados, es porque nadie pues quiere salir del país por el efecto de la dictadura que se impuso pues de hace más de 26 años, que ahora ha tenido mucho más impacto, ¿no? En estos 10 o 15 años más impacto, y hoy esta semana ha sido mucho más. Entonces, nosotros, pues a nivel, o lo que dicta mi conciencia es que a veces es un tema más político, porque fronteras, desde mi punto de vista, existe un límite geográfico, pero desde el punto de vista social no. Nosotros, si acá en Santa Marta, Colombia, donde yo radico en la actualidad, no existe, o por lo menos desde que yo he estado acá, pues no me han dicho, mira, tú eres venezolano, eres colombiano, no, simplemente somos uno solo y ya, ¿no? Pero los políticos, hay que decirlo lo digo muy responsablemente, los políticos de ambas naciones de una otra manera, o los que lideran el gobierno, de una otra manera, buscan pues dividir con sus palabras, con sus acciones, ¿no? El fenómeno migratorio, por sus temas también económicos, ¿no?
Entonces, pero nosotros, el venezolano, el hermano colombiano, pues de a pie, no, nunca he escuchado pues de una otra manera, mira, pues sí somos extranjeros, pero somos uno solo. El calor samario, imagínate, el calor samario, ¿no? Es algo hermoso porque si uno ve, es el mismo calor del Zulia, ¿no? De allá de Maracaibo, de esas líneas de costas, ¿no? Venezolanas. Entonces, lo que dice mi querido hermano Cerso, efectivamente, pues no hay fronteras. Nosotros hablamos el mismo, tenemos casi que el mismo acento, si uno lo ve, ¿no? Los zulianos, que yo no soy zuliano, yo soy guayanés, de donde en 1819 se gesta pues todo este proceso libertario por Simón Bolívar y bueno, y todos los hermanos ya en Oriente Eterno. Oye, estamos hablando de migración de personas. Uno dice migración y utiliza unos números, ¿sí? Entonces, todo el drama que hay se dice que desde el año 2018 a la fecha, estiman que en promedio 5.000 personas diariamente han abandonado Venezuela. Y dicen 5.000 personas, miremos la desgracia social, la desgracia familiar, la desgracia personal, para que usted tenga que abandonar su país, tenga que abandonar su sitio de vida, su estilo de vida, para que empiece con ese trasegar incómodo de la migración, porque eso no es fácil, definitivamente no es fácil. Pero 5.000 personas diarias, válgame Señor Dios mío, eso es una cosa impresionante, son cifras aterradoras. Quiero que nos cuenten, ustedes que vivieron todo este proceso, ¿qué creen ustedes que ocurrió históricamente hablando para que se presentara este declive económico? Bueno, no sé qué opinión tenga mi querido hermano Guzmán Ramón. La verdad es que llega un momento en la vida de las personas que pues uno debe pensar en su bienestar o en el bienestar de los hijos. Viendo la precaria situación en que se encontraba Venezuela para ese momento, donde no había oportunidades de nada en lo absoluto, porque ya se veía que esta gente pues pensaba solamente en ellos, deciden comenzar una migración y salieron los primeros. Y recuerdo yo que dentro de esos primeros que les tocó pasar el Darién fue algo verdaderamente heroico, porque hoy día tengo entendido que por el Darién se consiguen restaurantes, estaderos, en fin, donde la gente puede quedar y ya hay mucho negocio por allí en medio de la selva. Pero los primeros que pasaron el Darién, mire, a eso hay que hacerles un monumento. Ahora, nosotros debemos, si se quiere, darle gracias a Dios porque la migración se dio en procesos donde tenían la oportunidad de salir de Venezuela sin una presión como digamos la guerra que están pasando en otros países. Entre Israel y Palestina, los pobres palestinos han tenido que salir corriendo, literal, sin tener oportunidad de nada y bajo las balas. Lo mismo en Ucrania, es decir, si se quiere, dentro de la migración venezolana han tenido la oportunidad de salir sin dinero, sí, claro, pero con mucha esperanza de oportunidades. Esos Y son, viendo yo eso, casos de personas que han estado, han llegado a otras latitudes, no necesariamente a Estados Unidos. Por ejemplo, tengo un gran amigo que tiene un muy buen negocio en Costa Rica. Tengo unos amigos que tienen eh, negocios en Perú y en Ecuador. Mi familia, mis hijos están en Chile y gracias a Dios tienen trabajo y tienen apartamento y han podido ir consiguiendo cosas que aquí estaban vetadas para ellos, no tenían oportunidad. Ya el último, mi último hijo, mi menor, se fue para España y allá está comenzando a luchar, pero tuvo la oportunidad de salir, como le digo, no en medio de balas y de trifulcas, sino pues en una forma, si se quiere, más sana, ¿no? Pero la migración, yo recuerdo por allá en el 2016,
una vez que cierran frontera en el 2015, comenzó en el 2016 la gente a migrar de Venezuela a pie y se iban a pie hasta Bogotá. Y eso eran filas y filas y filas de personas caminando por la vía Pamplona, después de Pamplona a Bucaramanga, de Bucaramanga a Bogotá, y de ahí para allá tengo entendido que hay gente que llegó a pie hasta Chile. Y eso pues es de admirar, ¿no? Pero definitivamente lo que hizo necesaria esa migración fue la situación que estaba viviendo el país. No se veía futuro por ningún lado y esta gente apretando cada día más, pues la gente le tocó migrar. Y ese es el temor que hay hoy en día, que si ellos se mantienen y se sostienen en el poder, pues haya otra migración, si no igual, al menos muy cerquita de ser igual, porque ya quiere decir que esta dictadura no va a soltar el poder y va a tener un poco de tiempo allí presionando y reprimiendo a la gente. Esperemos que no. La última dictadura que hubo, antes que esta, fue la de Pérez Jiménez, y a Pérez Jiménez lo eligieron en enero presidente y el 27 del mismo enero, perdón, a comienzos de enero lo eligen presidente y el mismo 17 días alcanzó a estar en la presidencia después de que se cantó ese fraude, hasta el 23 de enero que se alborotó el pueblo en Caracas y lo sacaron. Pero fueron 17 días de muertos también. Entonces esperemos a ver que no sean los mismos 17 o más en esta oportunidad, porque la presión internacional, imagino, debe hacer algo para mejorar la situación acá en Venezuela, mi querido hermano. Lo que uno percibe es que hay un silencio cómplice alrededor de todo esto. Para hacer un aporte histórico, Venezuela no es la primera vez que ha padecido el yugo de la tiranía, el yugo de la falta de democracia. Se debe de aportar de que desde el año 1847 hasta el año 1958, Venezuela, la República de Venezuela, ha padecido constantemente temas de tiranía. Hablemos la primera de Monagato, que fue desde el año 1847 al año 1958, en la cual era conocido también como la oligarquía liberal o dictadura de los hermanos Monagas. Fue un periodo histórico de Venezuela que inició desde el 1 de marzo de 1847 con la asunción de José Tadeo Monagas como presidente de Venezuela tras triunfar en las elecciones presidenciales en Venezuela en 1846, y finalizó el 15 de marzo de 1858 con el triunfo de la Revolución de Marzo. Este periodo se caracterizó por el nepotismo y el autoritarismo y la corrupción. Asimismo, debemos hablar acerca de la dictadura de José Antonio Páez, que fue el tercer y último gobierno de Páez, esta vez como jefe supremo civil y militar de Venezuela. Durante la Guerra Federal, en aquella ocasión Páez no llegó a través de las elecciones, sino que asumió tras el golpe de Estado al presidente Pedro Gual, quien fue arrestado con su visto bueno y luego exiliado. Aparte de eso, existe otra dictadura más que vivió Venezuela, que se conoce como Guzmanato, al conjunto de gobiernos autocráticos, el dictador también Guzmán Blanco en Venezuela, desde que tomó el poder por la fuerza en la Revolución de Abril en 1870, sus gobiernos directos suman casi 14 años y se conoce como el septenio y el quinquenio y el bienio, y son parte del periodo conocido como como el liberalismo amarillo. Además de lo anterior, se debe decir que existió la dictadura de Cipriano Castro, que fue la dictadura autodenominada Restauración Liberal. Es el término con el cual se le conoce la dictadura militar en Venezuela de Cipriano Castro, iniciada después de que se tomara el poder por la fuerza en la Revolución Liberal Restauradora. Existió otra dictadura también
que es llamada la dictadura de Juan Vicente Gómez. Esta dictadura también fue conocida como gomecismo y autodenominada rehabilitación. Es el nombre en el cual se le conoce al gobierno de Juan Vicente Gómez y sus subcuentas de gobiernos títeres de Venezuela. Sucedió la dictadura de Cipriano Castro después que Gómez, ministro de Castro, lo traicionara y diera un golpe de estado en 1908 y culminó con la muerte de Gómez 27 años después tras cuarta reelección. Dictadura militar de Venezuela también se conoce como el gobierno militar que precedió dicho país durante 10 años entre el año 1948 al año 1958. Este vino después del golpe de estado en Venezuela en 1948 que puso fin a un experimento de democracia de 3 años conocido como trienio ADECO. Esto fue un triunvirato de personal militar, controló el gobierno hasta 1952 cuando se celebró elecciones. Estos fueron los suficientes libres para producir resultados inaceptables para el gobierno, llevándolos a ser falsificados, y uno de los 3 líderes, Marcos Pérez Jiménez, a asumir la presidencia en el año 1952 cuando existían 4.000 presos por motivos políticos. Esta tortura y la desaparición forzada fueron practicadas también durante este gobierno tiránico. Y por último, vamos a hablar acerca de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, que digamos que esta es la dictadura que más tiene en conciencia a las generaciones actuales de Venezuela. Esta fue desde el año 1952 al año 1958, siendo el tercer y último gobierno de la dictadura de la Junta de Gobierno, establecida en 1948 en Venezuela por Pérez Jiménez, el cual asumió como presidente tras el fraude electoral de la Asamblea Nacional Constituyente del año 1952, en el cual el partido Unión República Democrática, URD, ganó realmente la mayoría, gobernando el país con amplios poderes y siendo el derrocado por el golpe de Estado en el año 23 de enero del año 1958. Imagínense que ahí vamos hasta 1958. Yo quedo sorprendido como ver que para 1980, 1990, inicios de los 2000, había una economía pujante. Yo quiero que nuestros invitados nos cuenten cómo vivieron todo este tema de la transición de ser una economía pujante a tener que emigrar con una economía en declive actualmente. Bueno, fíjese, mi querido hermano, compañeros de mesa y la gente que nos escucha a esta hora. Yo tuve la oportunidad de llegar en el año 1975 a Venezuela. Era una Venezuela saudí, le llamaban en esa época, pujante, con una economía extraordinaria. Pero fíjese que dentro de las cosas no tan malas de las dictaduras, por ejemplo, Pérez Jiménez dejó muchas obras terminadas incluso, como sobre todo en la parte de vialidad. El viaducto Caracas-La Guaira fue realizado en su dictadura. Los distribuidores de La Araña y el Pulpo en Caracas fueron iniciados y inaugurados por él en su dictadura. Tengo entendido que el 23 de enero, que son una serie de edificios que hay en Caracas, que por cierto fueron muy chavistas y hoy en día ya están volteados, también fueron terminadas por Pérez Jiménez. Pero esa Venezuela pujante lamentablemente no supo aprovechar esa abundancia como la han aprovechado otros países, sobre todo en el Medio Oriente. Entonces, se dio el caso de que empezaron a hacer cosas indebidas con los dineros, ¿no? Lo que uno llama, se me escapó el nombre en este momento, pero bueno. Malversación de fondos. Sí, exacto. Especulados. Empezaron a
empezaron a hacer sus negocios turbios y eso fue Corrupción. creando en la gente, a pesar de que les daban pues ciertos privilegios a la población también, porque Chávez por lo menos decía que en su gobierno se había creado el estudio gratuito y eso es completamente falso. Desde la época de 1960 y pico, 65 si no estoy mal, en Venezuela el estudio fue gratuito, la secundaria y la universidad. La Universidad Central de Venezuela le cobraba si acaso la inscripción a la persona, pero el estudio era gratuito, al igual que la Universidad de Oriente y la Universidad de los Andes. Entonces, eso no fue ningún invento de Chávez. En Venezuela siempre fue el estudio gratuito, igual que la salud. Allá no se discriminaba a nadie. Y necesitaba una operación de lo que fuera en emergencia y se le hacía, se le realizaba la operación, la cirugía que fuese. Mucha gente de muchas partes del mundo iban a Venezuela porque habían unas especialidades muy de alto nivel. Entonces, lo que quiso pintar Chávez de que él fue el que creó, de que el agua mojaba, eso es mentira. En Venezuela siempre hubo mucho beneficio por parte del gobierno para la población. Inclusive cuando yo llegué todavía se daba el vaso escolar, que era un vaso de leche y alguna otra, bien fuera una galleta, un pan, en fin. Y eso que yo estudiaba en un colegio privado que era un colegio evangélico, era cristiano, era adventista. Y con todo eso allí recibíamos. Yo recuerdo que nosotros tuvimos la oportunidad de recibir esos beneficios. Y Venezuela, en el año 1980, cuando nosotros nos mudamos a Puerto Ordaz, tuvimos la oportunidad de ver algo pero extraordinario, las empresas básicas, Sidor, Sidetur, Benalún, Interalúmina, Ferrominera Orinoco. Y eso eran empresas realmente punta de lanza, no solamente en América Latina. Por ejemplo, la empresa del aluminio, eso era un caso fuera de serie. Imagínense, por ejemplo, para hablar de Sidor, Sidor tenía 26.000 obreros y dentro del mismo Sidor había una urbanización que se llamaba Urbanización Mapanare, donde tenían alrededor de 5.000, 6.000 empleados de confianza, por supuesto, que eran los ingenieros, los altos cargos dentro de la empresa de Sidor, estaban allí en ese barrio dentro de la misma empresa, ahí en Mapanare, y eso era un lujo, eso era un lujo. Ferrominera Orinoco tenía un barrio ahí muy cerca de la empresa de donde está el puerto de Ferrominera Orinoco, que eso era la urbanización Orinoco, que eso eran quintas, allí era donde vivían los ingenieros extranjeros que traía Ferrominera Orinoco, sobre todo los norteamericanos y canadienses, vivían allí, eso era un lujo de barrio. Es decir, Venezuela era extraordinario. Lamentablemente la corrupción, que fue la palabrita que me escapó hace ratico, fue creando en el pueblo de a pie ese descontento. Y llegó Hugo Rafael y por intermedio de Fidel, porque eso tampoco es un secreto para nadie, por intermedio de Fidel empezó a abrirle los ojos a la gente, a concientizar a la gente. Mire, pero es que aquí ha habido mucha plata y se la han robado. Aquí ha habido mucha plata y la han despilfarrado. Esto no puede seguir así, tenemos que buscar un cambio. Y por ahí se fue. De pronto Chávez en sus comienzos no fue una persona de izquierda, fue más bien una persona de un sentido social, ¿no? Fue más bien socialista que izquierdoso. Lamentablemente, incluso en alguna entrevista que le hicieron cuando estaba de candidato le preguntaron, ¿pero usted considera al gobierno de Fidel Castro como una dictadura? Y él dijo, sí, claro, eso es una dictadura. De pronto pudo haber sido que él por endulzarle el oído a la gente dijo que era una dictadura. Lo que sí es cierto es que una vez que él se monta y empieza esa amistad
un poco más profunda con Fidel, Fidel se encarga de lavarle el cerebro y lo convierte a esa izquierda maligna, ¿no? A ver, Fidel siempre estuvo detrás del petróleo de Venezuela, toda la vida. Y él en algún momento por allí lo mencionó en una entrevista. En el momento en que nosotros tengamos el poder del petróleo como lo tiene Venezuela, nosotros llevamos nuestra ideología a toda América Latina. Y casi que lo cumple, casi que lo cumple. De hecho, él trató de invadir a Venezuela por allá en el 61, 62, pero el gobierno, que era un gobierno adeco, lo recibió a plomo y a plomo lo sacó y mató un poco de cubanos por allá por el Golfo eh, del estado Falcón, por Coro, por Zulia, por allá, porque ellos venían era a invadir. Y resulta que este gobierno adeco no salió con vamos a respetar los derechos humanos, y no que lo recibió a plomo y a plomo los espantó. Pero Fidel siempre estuvo detrás del petróleo de Venezuela, y cuando llegó este tonto útil, por no darle otro nombre más descalificativo a Chávez, llegó el tonto útil y lo convenció, y por ahí vino el declive de Venezuela, porque es que, a ver, la izquierda no es que sea mala, yo siempre le he dicho a la gente, el problema es que Chávez y Nicolás, mucho menos, nunca han sido de izquierda, ellos han tenido su mentalidad dictatorial, porque si nosotros nos ponemos a analizar la historia, la izquierda fue la que le consiguió las 48 horas de trabajo a las personas. Gracias a la izquierda, las personas obreras tuvieron derecho a la salud, a la educación gratuita. Es decir, la idea de la izquierda, la ideología izquierdista no es que sea mala, lo que pasa es que la han aplicado mal, la han entendido mal. Entonces se basan en la ideología de izquierda para hacer lo que les da la gana, y eso no es. Pero gracias a Sí, la izquierda, la sociedad obrera ha tenido muy buenos beneficios. Eso no ha sido por el capitalismo. El capitalismo, porque hicieron unas protestas, entonces pensó más en el obrero. No, eso fue la izquierda la que hizo todo ese poco de marchas y de sacrificios y huelgas hasta conseguir las 48 horas de trabajo. Eso fue la izquierda. Y gracias a eso los obreros la tienen. ¿Sí me hago entender? Pero sí. entonces eso. Y de una vez que llega Chávez y cambia todo el panorama y el protocolo de su discurso, empezó fue a manipular la gente para poderse perpetuar él. Pero Chávez jamás pensó en el futuro de Venezuela como nación. De hecho, si usted se pone a ver, toda la familia de Chávez son multimillonarios. Y toda la familia de sus secuaces alrededor, Nicolás y los demás, Diosdado, etcétera, etcétera, son multimillonarios. Entonces ellos jamás pensaron en Venezuela. Hoy en día, por ejemplo, hay un tema con la exportación de la delincuencia del Tren de Aragua, pero nadie dice cuál es el origen de todo esto. Y el origen fue la ministra esta, la Fosforito. Ella fue la creadora del Tren de Aragua, porque dentro de la ejecución de su ministerio fue que se creó el Tren de Aragua. Entonces, ella fue la que dio la permisología de eso, ella fue la que armó a toda esa gente en las cárceles, pero nadie lo menciona. Pero bueno, eso ya es otro tema, Sí, es una idea muy propia. ese es un Pero a lo que Pues tema eso es, eso, espinoso, yo es creo un que tema yo creo que difícil. eso es una desviación de los colectivos. Coger a los barrios más deprimidos y más peligrosos, armarlos y decirles que van a defender el país, tener a las armas dirigidas hacia el pueblo es la manera de acallar el libre pensamiento en este momento en Venezuela. Y el Tren de Aragua es un subproducto de esos colectivos. sí, 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 claro. Ahora, no sé qué otro aporte de nuestro Ahora, querido hermano Guzmán Ramón con respecto a lo que fue la opulencia y y el es que, a ver, la declive. opulencia no ha terminado. Venezuela tiene muchos recursos. No olvidemos que Venezuela es el país con más reservas de petróleo en el mundo, en el mundo. Ni Probado siquiera los durante países 200 árabes. años. Probado hasta el momento 200 años de petróleo. Imagínese usted. Entonces, aquí los recursos todavía están como para hacer muchas cosas buenas, en beneficio del país y en beneficio del pueblo. Y están hablando de petróleo, pero no hablamos de oro, no hablamos de Minerales minerales raros, Esos raros. son minerales. los recursos, El sí. coltán, por ejemplo.
Nuestro querido hermano Gosman Todo esto Saldivia, es certificado. ¿qué nos podrías aportar referente a este punto? Bueno, hay un tema importante que mi querido hermano Celso conversó. Tenemos que acá, desde el punto de vista histórico, ¿no?, de la antropología social, tenemos que ver en la Venezuela saudí, que está históricamente en Venezuela desde el año, comienza a finales del año 70 hasta los 90, donde la gente viajaba a Miami y decía, está barato, dame dos. Eso era una de las líneas que lo que más se escuchaba. El venezolano, cualquier venezolano, viajaba a Miami como tomar una ruta de Transmilenio y transferirse de un lugar a otro. Así viajaba el venezolano históricamente. Esa es la Venezuela saudí, ¿no? El declive no comienza, también tenemos que decirlo, que el declive no comienza con Chávez, ¿no? Este declive comienza ya en el año 85, un poco menos, por eso, por el tema del Viernes Negro, que es una recesión económica muy grande. Pero yo veo desde que se inicia este proceso, este declive económico, que es mucho mayor cuando inicia Chávez en el año 99, diciembre 99, cuando es elegido por voto popular. Efectivamente fue un voto popular del venezolano de a pie, cansado de lo que él, como su mantra decía, de los paquetes neoliberales por el Fondo Monetario Internacional. Ese era su mantra y lo mantuvo hasta su muerte. Pues que la persona comía perrarina. Perrarina es una marca, era una marca venezolana de comida de perro, ¿no? Entonces, con ese mantra, él decía, bueno, imagínense, si la persona no siquiera tenía acceso, algo lógico, pero el venezolano ha sido siempre muy emocional y muy llevado a lo que le digan los políticos. Entonces él decía, mira, ustedes comían perrarina, ¿no? Entonces, la perrarina era más costosa que una arepa, ¿no? Que una harina de maíz, de marca Pan. Entonces era algo ilógico, pero la gente se convenció de ese cuento que tenía el dictador Chávez. Entonces hay algo que hay que resumir, ¿no? Actualmente, el Venezuela siempre ha tenido recursos minerales y no minerales, muchos, en mi región es el centro de lo que es los recursos, pues, que no es el petróleo, ¿no? Ahí estamos hablando del coltán, estamos hablando de el oro, estamos hablando de diamantes, estamos hablando de muchos minerales que son raros y que todos están concentrados en la región, en el estado Bolívar, Venezuela. El estado Bolívar está aproximadamente a 900 kilómetros de la capital, al sur de la capital de Venezuela, Caracas. Y allí, entonces, pues desde comienza esta regaladera que lo llamaron, en Cuba lo llaman tarjetas, en Venezuela lo llaman bonos, ¿no? Que no es nuevo tampoco, ojo con eso. El querido hermano Celso habló muy de cuando le regalaban a él la comida, algo popular, el vaso popular de leche, ¿no? Entonces, estas políticas que venían de los ADECO, de los copellanos, del movimiento socialista más, es decir, todos estos políticos que siempre, que en el caso, muchos llaman dictadura, Marcos Pérez Jiménez, realmente Marcos Pérez Jiménez no fue un dictador desde mi punto de vista, es importante decirlo de esta manera. Se establece una dictadura, pero el hombre fue un progresista, ¿no? Porque sabía que en el caso del año, cuando le dan el golpe de Estado en el movimiento revolucionario, se crea algo llamado Pacto de Punto Fijo. El Pacto de Punto Fijo no es más que un grupo, un cúmulo de jóvenes de la época del 30, del año 30, donde comienzan a generar entonces paquetes, que es lo que llamaba Chávez neoliberales, pues realmente eran paquetes socialistas. Venezuela siempre ha sido comunista, esa es mi percepción.
siempre. O sea, de este romanticismo comunista de los años 40, 50 o más, realmente los jóvenes en la universidad, ¿no? Los jóvenes en la universidad siempre nos inculcaban la izquierda, ¿no? Y siempre era un honor y un orgullo, así como acá en Colombia, las universidades públicas, creo que la Universidad Nacional, no he ido, no conozco, pero hay un mural muy grande allí, hermosísimo, de acuerdo a los comunistas, izquierdistas y socialistas colombianos, que es hermoso, Che Guevara, ¿no? Entonces el Che Guevara es algo en Venezuela igual como el comunismo, ¿no? Entonces ya de ahí comienzan a romantizarnos a nosotros y nos van diciendo el comunismo es lo mejor, el capitalismo no lo es, el movimiento democrático que llevas en Venezuela es falso, y bueno, nos van lavando el cerebro, ¿no? Y uno como joven se alinea a eso. Entonces, ese declive que viene Venezuela, una Venezuela donde los accesos públicos son gratuitos, la salud es gratuita, la educación es gratuita, ¿no? Como un estado de igualdad, ¿no? De igualdad de derechos, ¿no? Estado donde ibas al hospital y te atendían, no importaban si eras extranjero o no, simplemente te atienden, ¿no? La educación igual, es decir, porque el Estado tiene para pagar eso, por los recursos que recibe, ¿no? Recursos que son totalmente venezolanos. Entonces, un momento, el tema acá, queridos hermanos, es que a nosotros o a la juventud de ese momento, el año 2000, se nos engañó diciendo lo que dice mi querido hermano Celso, ¿no? Se nos engañó diciendo que la educación la innovó Chávez, la salud es gratuita gracias a él, cuando no era así. Históricamente, el querido hermano Antonio Guzmán Blanco, ¿no? Que fue uno de los que inicia, ¿no? En el año 1895, querido hermano Antonio Guzmán Blanco, que fue uno de los precursores que cede los terrenos en la masonería venezolana, en Caracas, y bueno, él simplemente, desde lo que yo he estudiado la historia, es el que inicia este proceso de educación laica, ¿no? De acceso a la salud gratuita, de decirle al clérigo, decirle, oye, no me estés llevando a la gente a las creencias tuyas, sino que este es un país donde todos pueden pensar libremente. Eso fue un logro, de acuerdo a los análisis históricos que yo he revisado, ha sido de Antonio Guzmán Blanco, ¿no? Que fue un gran masón. Entonces, desde allí no fue el gobierno de Chávez, donde él dice que la educación es gratuita gracias a él. Entonces, el declive económico, para mirar el foco, de acuerdo al informe de derechos humanos, la situación de derechos humanos del informe anual del 2023 de Provea, hay dos variables importantes que quiero anunciar acá. Primeramente, desde la educación, ¿no? La educación siempre ha sido los procesos más importantes para la izquierda, ¿no? De adoctrinar a los muchachos para llevar su fin. Entonces, la educación, de acuerdo al informe que he mirado y que he revisado de Provea, es el declive, acceso o ese acceso que ha minimizado desde que el gobierno chavista ha estado acá, ¿no? Porque también es importante decir, las corrientes de Venezuela es que se creó un estado paralelo, ¿no? A través del gobierno de Chávez. Entonces ese estado paralelo era, si la mejor universidad en Venezuela, la Universidad Central de Venezuela, entonces yo voy a crear algo llamado Universidad Bolivariana de Venezuela. ¿Qué pasa acá? Para ingresar a la Universidad Central de Venezuela no todos aquellos accedían. Entonces él decía, no puede ser que aquí solamente ingresen los burgueses, los hijos de papá y mamá que son riquitos, que todo eso que decía Chávez era mentira, ¿no? Simplemente era, bueno, entonces yo creo una universidad que tiene acceso a todo aquel que no estudia, a todo aquel que es flojo, a todo aquel, y entonces ingresa a la Universidad Bolivariana de Venezuela. Ahí se crean personas que realmente lo que necesitaban es que levantaran la mano y dijeran, Chávez no se va, y bueno, entonces ya lo que crearon fue un movimiento político, más no universitario. Entonces la capacidad de acuerdo al informe de Provea del 2008 al 2018, en la matrícula en su sistema de educación superior, de acuerdo a la gráfica número 3 de ese informe, dice que
desde el año 2008 ha venido un declive de 2.165.997 estudiantes al año 2018, ¿no? Que es 1.666.157. Ese es el acceso a la educación en Venezuela, es decir, al sistema de educación superior. No voy a entrar en otros puntos. Y el sistema también en el mismo informe de Provea, ¿no? Del Instituto de Políticas Agropecuarias de FEDEAGRO, ¿no? en el seguimiento que ellos hicieron en el año 2023, hay varias variables por las cuales el tema de la no producción en Venezuela, cuando Venezuela en el año 2000 o antes era un estado que depende del petróleo mucho, pero también habían procesos donde pues había alimentos, es decir, un tema que dependíamos del petróleo, pero también podíamos sembrar por allí. Entonces ellos dicen, ¿no? Voy a leer el informe, una de los claves, la variable clave es las extorsiones en puntos de control viales y acceso de grupos delictivos con decomiso de mercancía. Eso quiere decir que los que extorsionan allá son los que tienen el punto vial, que son acá los retenes, son la Guardia Nacional. Sí. La amenaza clave es... Totalmente de acuerdo. Yo sufrí una vez allá en el Táchira una raqueteada por parte de la Guardia Nacional. Yo creo que es de los entes gubernamentales de cualquier parte del mundo, eso es lo peor que pueda haber en el planeta. Lo pueden a uno atracar en la calle. Es así. Entonces, las fallas en la comercialización por caídas entre 30 y 70% en algunos rubros, ¿no? Que le dejan pérdidas a los empresarios. Entonces Chávez lo que comenzó fue a generar esa confrontación entre los mismos venezolanos. Actualmente pues la persona no tiene cómo comprar, por eso le decía, hay dos estados, ¿no? El estado donde la realidad, ¿no? De acuerdo a la realidad de la persona, ¿no? Porque una persona que llamamos enchufados, los enchufados son los hijos de políticos, las personas que están con el gobierno, que ni idea tienen de lo que es no comer. Y está las personas que no tienen acceso a la educación, ¿no? Las fallas en los accesos a educación en Venezuela han sido cada día peor. Las universidades han cerrado, ¿no? Los edificios universitarios, la parte física, todas han sido destruidas. Porque eso es lo que quiere la izquierda, ¿no? La izquierda lo que quiere es que la persona no tenga acceso a la educación, porque ese es uno de los sistemas que mayormente uno difiere, ¿no? Al momento de argumentar. Me gustaría hacerle una pregunta a los dos. Si Venezuela no quedaría en quiebra económicamente, ¿Venezuela seguiría normal y con el mismo gobierno? Bueno, mi querido, usted, mi querido hermano Goldman. La Venezuela Saudí, por eso le comento muy importante, los accesos a la educación, los accesos a la salud, ¿no? Que han sido, desde mi punto de vista, uno de los mejores. Desde mi punto de vista, porque tal vez alguien me va a decir, bueno, tú no viviste en los años 70 cuando acá no había nada. Yo lo veo por lo que yo viví. Entonces, íbamos al hospital y nos atendían. El tema que también es importante decirlo en este hermoso programa es que se bajan los recursos, ¿no? El hermano Celso habló muy importante acá. El tema es corrupción. Porque, ¿qué pasa? Venezuela siempre ha tenido el dinero para eso, ¿no? Y se le inyecta a las universidades, se les inyecta a la salud, pero bueno, hay personas que esa plata se la desvían. Entonces, Venezuela técnicamente debería de salir de esto y debería ser un estado pujante, ¿no? Con un gobierno de ultraderecha, porque también tengo que decirlo, no es un gobierno de izquierda, el gobierno que se quiere establecer en este momento en Venezuela es un gobierno de ultraderecha, donde pues hay acceso realmente a la salud, ¿no? Como lo viví yo antes, ¿no? Hay acceso a la educación como lo viví yo antes. Hay acceso al trabajo, ¿no? a las fábricas, en donde no se tiene que decir acá qué color eres tú, yo soy amarillo, soy azul, soy verde, ¿no? Tú qué tienes, ¿no? Acceso por meritocracia, ¿no? Si tú eres bueno, pues tú tienes acceso a esto. Claro está que muchas personas no
en este momento, porque el gobierno los durmió con acceso a becas, ¿no? En Venezuela ahorita hay, de acuerdo a lo que me informan, pues nuestra gente allá, hay más o menos como 10 o 15 becas. Es decir, si hoy el dictador Mauro dijo que hay que hacer una beca porque hay que, todo aquel que esté protestando la oposición hay que desaparecerlo, entonces bueno, vamos a darle un bono por desaparecer a opositores. Entonces ese bono se convierte ya en costumbre. Entonces el bono de guerra, el bono de alimentación, el bono porque hoy me levanté y quiero decir un bono. Entonces todo el venezolano de este momento, todos reciben una beca, todos, porque hay un acceso llamado Patria, que es como un aplicativo que ellos reciben, ¿no? $1, $0.50, reciben algo, pero los tienen dormidos. Entonces, esa migración que salió en el año 2015 o 2017 en excesivo, son los que lamentablemente pues entendieron de que las cosas que no, que pues las cosas trabajadas son las mejores, y esa migración que también hemos conversado nosotros los extranjeros acá pues, o los inmigrantes en estos países que nos han llevado acogida, es que regresan a Venezuela y levantan a Venezuela. Esa migración pujante que entendió de que las cosas no son como la veíamos en Venezuela, que tienes que pagar por todo, esa migración llega a Venezuela y la levanta en unos años. Tenemos que educar a los que quedaron allá, que se acostumbraron a que todo era gratis. Por No. por eso Entonces, preguntaba, o sea, es pujante. la pregunta más que todo va enfocada es, digamos que Maduro, todos sepan de que él hizo fraude, ¿cierto? Pero la economía sigue estando bien. Los problemas sociales, digamos que la migración no está ocurriendo, los venezolanos no están yéndose para otro país, hay comida dentro de su país. Estoy hablando de un momento ficticio, un ejemplo nada más. Si todo eso estuviera bien, estuviera los venezolanos contentos con la tiranía actualmente de Maduro, porque lo que yo pienso es que el problema radica una vez la parte económica, cuando el petróleo, el barril del petróleo estaba en $100, que fue en el gobierno de Chávez, y cuando el barril del petróleo baja, es cuando las finanzas del Estado de Venezuela comienzan a bajar, y ya que los programas sociales que tenía la República de Venezuela, dándole a los pobres, comprándole los votos, a mi manera de ver, discúlpeme si soy tan fuerte, para sostener en el poder a un pensamiento socialista, ya que una vez ese dinero se va, no tiene la capacidad de sostener al país, inmediatamente inician las migraciones de los venezolanos, y es donde se comienza a mostrar el verdadero problema económico y social que ya tenía. Simplemente es que a raíz de la falta de economía, por falta de dinero a través del petróleo, y de no tener la oportunidad o la inteligencia o percibir de diversificar su economía, depender solamente del petróleo, pienso yo que esa es la génesis de todo este problema que realmente estamos hablando en este momento. Entonces, le pregunto a mis queridos hermanos venezolanos, si la economía estuviese bien y Maduro hoy hubiese hecho lo que ya se habla en todos los noticieros nacionales y de todo el mundo, si ustedes realmente estuvieran inconformes o todo siguiera como si nada. Bueno, mi querido hermano, mire, con todo respeto, la población de a pie, si está bien, no se queja. ¿A qué se va a quejar si todo lo tiene, no? Y claro, en el momento en que ya este movimiento bolivariano, entre comillas, se queda sin plata y sin qué ofrecer, digo yo, se quedan sin plata porque ellos se la están robando, no porque no hayan recibido dinero. Eso es una falacia pensar que es que en Venezuela verdaderamente Estados Unidos trancó el juego sabiéndose de que Venezuela tiene negociaciones con más de 23 países a nivel mundial, incluidos el mismo Estados Unidos. Ese bloqueo mental que dicen ellos, eso es una falacia, eso es mentira. Es que fíjese, todo viene muy bien estructurado. Una vez que se sube Chávez y comienza sus alianzas con Fidel,
él crea un programa que se llama Plan Bolívar 2000. ¿De qué se trata el Plan Bolívar 2000? Bueno, de que los recursos que tiene Venezuela se los van a dar a los militares y lo van a controlar ellos. Entonces empieza a entregarle el Ministerio de Vivienda, por ejemplo, a un general que no tiene ni la más mínima idea de lo que es construir una casa ni comprar un ladrillo, y le entregó una cantidad enorme de recursos en millones de dólares que para hacer 2.000, 5.000 casas, en fin. Y a la fecha, después de 25 años, no se ha visto ni una sola casa hecha por ese ministerio que le adjudicaron a un general. Seguidamente ese mismo Plan Bolívar 2000 le entrega todo lo que son aduanas y aeropuertos a los militares, cuando se sabe que la principal o el principal foco de corrupción de un país está precisamente ahí, en los aeropuertos y en todo lo que se maneja. Parece exactamente lo que estamos hablando. Tenemos la democracia y la tecnocracia. Debemos Sí, ser, en un capítulo anterior, en el capítulo anterior estamos hablando sobre la autopercepción. Hay gente que se cree que tiene más capacidades y se va a poner a hacer un montón de estupideces, como en el caso de Venezuela, también aquí está pasando. Se arriesgan a hacer y a delegar un montón de cosas a gente que no tiene ni idea. Se pierde la plata, se pierde la oportunidad y se va diluyendo así el dinero, los pocos recursos que puede tener un país. pero Mm, fíjese que eso es un organigrama ya estructurado desde Cuba. Entonces, ¿qué hacen ellos? Primero que todo, comienzan a entregarle el poder a los que tienen poder, que son los militares. Sócrates lo dijo por allá como 400 años antes de Jesucristo. Si usted le entrega el poder a los que tienen armas, esto va a estar perdido, porque después, ¿quién los quita? No se puede, porque eso además fue lo que tienen las hicieron. armas y poder, entonces es difícil. Y eso El fue lo que... peor movimiento que yo creo que hizo el régimen venezolano fue armar a gente con pocos escrúpulos, No, haciendo los fíjese, es que no, colectivos. eso no fue lo peor. Eso no fue lo peor, porque eso fue algo estructurado. Eso es lo que hizo Fidel en Cuba, armar a la misma gente porque le cayera plomo a la misma gente, a sus vecinos. Aquí hoy Es en día, eso lo anunció una represión, eso Nicolás. es una represión de frente. Nicolás ayer estaba llamando a la gente, mire, si usted está con la revolución, ve a ver cuál vecino suyo es de la oposición y acúselo. Es decir, a lo nazi, ¿no? Los que tenían vecinos judíos, acúsenlos y allá les caían. A El mí, por Crystal ejemplo, Natch. fíjese, por aquí pasa el aseo todos los viernes. Es decir, ayer pasó el aseo. Y a mí no me recogieron mis bolsas de basura porque yo soy de la oposición y me las dejaron ahí en la puerta de la casa. Textualmente, así están haciendo Lo ahorita. marcaron. Sí, porque yo he sido, mire, de aquí me sacaron a mí amenazado en el año 2016 precisamente por lo mismo, por estar hablando verdades del gobierno de Nicolás Maduro. Sí. Me dijeron, no sé, vamos, voy a ver qué hacemos. Y me tocó irme, lamentablemente. Pero es que es eso. Y lo peor que hizo Chávez, en medio de todo lo malo que hizo, de las cagadas, y me disculpan la palabra, y esto va a quedar grabado y a lo mejor lo pongan así, pero lo peor que hizo Chávez con la sociedad venezolana fue degradarle su moralidad. Mire, se dice o comentaba por allí el querido hermano, mire, si las cosas mejoran económicamente, la gente se regresa a Venezuela y hace en otro país. Pues por supuesto que sí, y eso es lo que se espera. Pero aquí la lucha más grande que va a quedar es cuando salga este tirano, de que va a salir, pero la lucha más grande va a ser volverle a entregar la moralidad a la gente, porque la gente ya se acostumbró a estar jodiendo, a estar robando, a estar que me den. Y entonces, como decía el gobernador de aquí del Táchira, ahora ellos como oposición van a ser peligrosos, muy peligrosos, porque esos sí son malos. Ellos saben hacer maldad, Mire, maldad de todo tipo. mire, Ellos estuve no van a ser una revisando. oposición democrática que va por medio de la ideología. Ideología, las turmas, eso es mentira. Ellos van, Mire, sí, estuve literal, revisando. literal. eh, Ellos eh, van a querer destruir, porque es eso. La izquierda, lamentablemente,
Así como ha hecho cosas buenas, la izquierda mal manejada ha hecho cosas terribles. ¿Cómo es posible que ponen a un tipo como el Che Guevara a idealizarlo y a ponerlo como si fuera el Siendo dios un de la asesino. revolución? Era un asesino, por Dios. Ese tipo se daba el lujo de ver fusilar a la gente fumándose un tabaco. Eso es una porquería de persona. Eso no debería ni existir la imagen de ese señor. Sin embargo, es como dice el querido hermano Goldman. En las universidades empiezan a adoctrinar a la gente de esa manera. El Che Guevara fue un médico que tuvo dinero, pero se fue a luchar por los pobres. Luchar por los pobres, no, a matar gente que no pensara igual que él. Eso es otra cosa. Por ahí en las redes sale una imagen donde sale Fidel Castro amarrando un tipo, Raúl Castro, el hermano, vendándole los ojos, y el Che Guevara con una pistola apuntándole la cabeza. ¿Qué revolución es esa? Simplemente porque el campesino no quería estar de acuerdo con ellos y lo mataron entre los tres. Qué macho, ¿no? Pero es que eso es. Ahora la izquierda, una vez que caiga este régimen, que va a caer, eso sí póngalo por seguro, téngalo por seguro, él va a caer porque ya la presión internacional y esa estafa que hizo tan ridícula no le va a quedar sino retirarse del juego con las consecuencias que le vayan a caer, que no es el tema. Pero una vez que salga este gobierno, volver a estabilizar socialmente a Venezuela dentro de unos valores como sociedad va a ser terrible. Esto va a ser fuerte, va a ser una lucha, va a ser una cuestión de educación desde Eh, la primaria, Venezuela porque está lo en este momento dividida completamente. y hay Bueno, efervescencia por venga, yo les ambos. pregunto, hermano Celso, usted que está ya en este momento, eh, ¿qué se vive? ¿Qué se ve? ¿Cómo es este tema de que están silenciados y que hay censura? Cuéntenos un poco sobre eso y de manera sucinta. Pues mire, censura siempre ha habido. Lo que pasa es que ha sido muy disimulada. De hecho, de hecho, este, el mismo Nicolás se atrevió a congelarle la cuenta a Elliot Mox, que es el dueño de X, y lo canceló. Y lo que pasa es que Elliot Mox es el dueño de su cuenta y se volvió a activar, pero así en esos términos. Aquí, todo lo que yo estoy diciendo, si lo logran grabar, yo voy preso, a menos que me alcance a volar. Simplemente por estar dando una opinión. Simplemente así yo no esté metido en política de nada, ni con ningún partido, ni con nada. A mí me llamaron a ser miembro de mesa y yo les dije que no. Pero mira, yo le prohibí a mis hijos a que salieran a marchar por miedo y que me daba cosa que los fueran a matar o meter preso. Entonces ahora después de viejo yo voy a caer en eso. No, el daño va a ser para ellos. Yo no me voy a meter en cuestiones políticas. Pero aquí la represión está y muy fuerte, muy fuerte. No le estoy diciendo que a mí simplemente por el hecho de ser de la oposición, ahorita voy y le tomo una imagen al aseo que me dejaron allá afuera, pues no se lo quisieron llevar porque yo soy de oposición. Entonces, esa gente lamentablemente adoctrinó a muchos ciudadanos a ser perverso, a ser malo con su vecino, con su amigo, con su familia incluso. Ese es el verdadero riesgo que tiene ahora Venezuela o el verdadero compromiso que hay por parte del nuevo gobierno ahora, es recuperar los valores morales de la sociedad, que eso sí va a ser duro, eso va a ser un trabajo fuerte, empezando porque lo que decía el querido hermano, aquí se armó a mucha gente y ya no se sabe quién tiene las armas y ni en qué las va a dar uso. Entonces va a ser peligroso eso, es mi Hom- palabra. Hombre, lo siento mucho, de verdad que es una situación caótica y preocupante dentro de los hechos fácticos en la recolección de información previa a la grabación de este programa. Se logró determinar que el Producto Interno Bruto de Venezuela ha venido cayendo. El tema y lo primordial y lo principal fue que se petrolizó la economía. Entonces todo lo dejaron girando en torno al petróleo. Y resulta que a la fecha solamente se está produciendo el 68% de lo que producía en petróleo en el año de 1998. Esta producción petrolera, narran ellos en sus cifras, había aumentado hasta el año 2011 en producción,
y de ahí para acá empezó un declive con la caída del precio. Fíjense ustedes, todo esto es un tema internacional y de confluencia económica. Ha terminado en un declive de la economía, y aún con todo y todo, 200 años de reserva de petróleo son 200 años de reserva, que eso es muchísimo petróleo y mucha riqueza bajo la tierra, que va Sí, a generar pero, muchas pero pasiones. fíjese usted, mi querido hermano, es que el mundo, la gente habla del petróleo, la gente habla del petróleo, pero es que la cantidad de oro que se han llevado los chinos y los rusos y los turcos, de eso que no se dice nada, y ahí queda oro todavía como para una buena cantidad de años también. Diamantes. Mire, aquí hay una materia prima del aluminio que se llama bauxita, y hay una empresa que maneja la bauxita que se llama Bauxilum, que es la materia prima del aluminio. Sí, Y el la mineral. mina de bauxita que hay aquí es enorme. La de coltán, no se tiene idea todavía de cuánto coltán tiene Venezuela. Es decir, recursos hay. El querido hermano Gosman hablaba acerca de la agricultura. Mire, aquí se va este gobierno. Inmediatamente, por ejemplo, en Bolívar había una finca que se llamaba La Vergareña. La Vergareña estaba entre Guri y Puerto Ordaz, yendo hacia Ciudad Bolívar. Esa era una finca tan grande que tenía un pueblito para los obreros, donde les tenían hasta cine, tenían tiendas, supermercados, tenían de todo, porque era muy, muy grande. Y de ahí sacaban casi el 60% del maíz a nivel nacional para las empresas Polar. En el momento en que este gobierno caiga, vuelven y se reactiva la parte agrícola, ganadería. Mire, yo me acuerdo que en la década del 70 decían, el venezolano se jacta de tener el pabellón criollo, y eso de criollo no tiene nada, porque las caraotas vienen de no sé dónde, el arroz lo traen de no sé dónde, el plátano de no sé dónde, la carne desmechada de no sé dónde. Eso después fue mentira, porque el venezolano se dedicó al campo, se dedicó a producir con muy alta tecnología, Es con muy alta importante, tecnología. es Entonces, importante dentro de esta conversación explicar cuál es la génesis del por qué un militar como Hugo Chávez Frías llegó al poder en el año 1998 en la República Hermana de Venezuela. ¿Qué sucede? Colombia y Venezuela son, entre comillas, un espejo en el cual muestra como una alerta para toda la nación de la República de Colombia. Recordemos muy bien de que aparte, siendo la historia repitiéndose en la República de Venezuela con una nueva tiranía, con un gobierno en el cual se posicionó de forma democrática, ha permanecido en el tiempo bajo una figura que es muy importante resaltar. Pero hay que decir de que la diferencia entre Colombia y Venezuela es que Colombia históricamente, después de la fundación del Estado a través de Simón Bolívar, siempre fue entre liberales y conservadores, en el cual después de ese lapso de tiempo la forma de gobierno conservadora se ha permanecido mucho. Han habido grandes líderes liberales como Jorge Eliezer Gaitán, fue asesinado, que dio como resultado de que se permaneciera en el tiempo el conservatismo. Aparte de eso, se debe decir de que en esas guerras que hubo entre liberales y conservadores no existía la ley para los liberales. Si tú eras liberal y querías llevar a tu hijo a la escuela, no lo podías hacer. Si tú querías acceder a la justicia y eras liberal, no la podías acceder a ella. Si tú querías aspirar a algo democrático, elecciones populares, pueda que sea alcaldía, gobernaciones, Cámara de Representantes, Senado, Presidencia, no lo podías hacer porque era liberal. Todos esos sucesos en la historia de Colombia llevó en la actualidad tener un presidente que decidió tomar las armas para, según sus ideas, defender la independencia del país. ¿Qué similitud puede tener Colombia con Venezuela? Venezuela tuvo un auge económico, se podría decir de que era la potencia de América Latina. Esa situación de progreso que tenía Venezuela, porque nadie puede negar de ello, el odio fue el conductor
que llevó a las urnas a todas esas poblaciones inconformistas, las clases sociales, permitiendo que en el año 1998 un candidato militar llegara al cargo más importante en la rama ejecutiva de Venezuela. ¿Qué sucede? Existe algo muy importante que Sigmund Freud explicaba de que dentro de la psicología social, que de cuando las masas se encontraban en un lugar, era más fácil llevarla a través del odio, era más fácil llevarla al impulso de las emociones. Yo pienso y creo, estoy convencido de que existió un inconformismo social basada de aquellas luchas sociales que Karl Marx y Friedrich Hegel explicaban, que eran las batallas de estratos sociales, en el cual era una forma de poder ellos elevar las masas populares, ser elegidos para una vez que sean elegidos permanecerse en el poder. Yo pienso muy claramente es que ese suceso, una vez llegado al poder, ellos utilizaron la riqueza que tiene actualmente, porque no tenía, sigue teniendo Venezuela, dieron muchos subsidios, mucho dinero, compra, tema de educación que se haya explicado anteriormente que ya eso era gratuito. Entonces, ¿qué sucede? Pienso yo muy claramente que los venezolanos pensaban que le estaban haciendo un bien, le llevaban la comida prácticamente, entre comillas, hablando metafóricamente, a sus hogares, desaprendiendo la forma de cómo ganarse el dinero sudado, trabajado como se debe, quitándole la posibilidad de cómo poderse defender a sí mismo, porque la diferencia que tiene un colombiano es que el colombiano sabe buscar la comida y sabe cómo llevar dinero y comida a su casa, a diferencia de la forma que mal acostumbraron a los venezolanos a través de esas políticas públicas que lo único que hacía era distraer, tranquilizar, no incomodar, para que solamente con la votación o los votos que le dieran a estos gobiernos hicieran de que se permaneciera tanto en el poder. Porque ¿qué es lo que pasa? Yo recuerdo muy bien, recuerdo muchos videos en que cuando llegaban las épocas electorales, Chávez iba a los pueblos, a los barrios populares, llevaba nevera, le llevaba compra y lo veían como el héroe, lo veían como un Robin Hood. Lo que pasa es que cuando tú estás dentro del poder y tú no tienes una intención real, tú necesitas tener el batallito, el caballito de batalla, que decimos muy colegialmente. Es decir, si tú quieres ser bueno, necesitas tener un malo. El malo en ese sentido eran los grandes capitalistas, pero era un engaño que él tenía al pueblo para tenerlos distraídos y permanecerse en el poder. ¿Qué sucede? Yo creo que el momento en el cual viene el problema en Venezuela es cuando el petróleo comenzó a tener valor, no tenían el dinero suficiente para todos esos proyectos sociales que yo tenía se pudieran permanecer. Sé que se ha explicado en la mesa anteriormente de que siempre ha habido, pero se lo han robado. En fin, el punto es que creo yo que la economía de Venezuela al momento de bajar comenzaron a mostrarse todos estos problemas que ya existían. Aparte de eso, necesito explicar lo siguiente. Hay un filósofo alemán que se llama Friedrich Hegel. Friedrich Hegel, fue una persona en el cual se unió con Karl Marx, que los dos eran de descendencia judía, y me pareció muy interesante su historia porque él era hijo de unos industriales, o sea, los padres de Friedrich Hegel eran industrialistas, o sea, tenían fábricas. Recordemos que en la época en la que ellos existieron, apenas estaba surgiendo la Revolución Francesa. Entonces, él veía de que como los trabajadores estaban descalzos, no estaban bien cubiertos, él vio una desigualdad entre capitalistas y clase proletariada o clase obrera. Pero yo veía más que todo era una falta de garantía laboral, porque por más que quieran y quieran criticar, el capital siempre va a ser necesario, columna vertebral para que una economía de un estado pueda funcionar. Oiga, eso me llama mucho la atención, lo que tiene que ver con la declaración de Pepe Mujica. Esa es una clásica, los invito a que la busquen, cuando cuenta la historia de que no hay que
acabar con la empresa ni con los capitalistas, porque ellos son los que dan el dinero para todo. Y él lo cuenta ahí y narra una anécdota y es bien interesante. Los invito a que la vean. Oiga, hermano, pero usted me hace acordar de Karl Marx escribió un libro que se llamó El Capital, pero eso es un libro tan enredado que yo creo que ni él mismo lo entendió. Yo he tratado de leerlo como, bueno, yo lo leí completo y después he tratado de leerlo como 2 o 3 veces más, pero es que no se entiende, no se No, entiende. Es decir, eso, no sé qué él trató de decir él con ese libro, si el capital era malo o era bueno, porque él ahí no termina por decir nada. el, el, Ahora, lo que sí es el cierto, comunismo lo que sí es quebró, cierto, eso no dio resultados. no, para nada, para nada. Es que, a ver, el comunismo ha tenido de contraparte, que es que el capitalismo siempre le ha demostrado que la gente que maneja la plata es la que sale adelante. Mientras que, mientras que el comunista siempre se encarga de ir más pobre y además de eso de tratar de destruir a los demás. Ese ha sido la Yo creo que cuestión. Lo que pasa es que la gente no analiza. La el gente, tema más que izquierda, derecha, es de comunismo y capitalismo. Se trata de dónde estamos sacando las riquezas. Eh, Alvin Toffler escribió en un libro de los cambios de poder, el cambio de poder, la tercera ola también, menciona cuál es el arma realmente de las guerras del futuro, también escribió en las guerras del futuro, cuál es el arma realmente que tienen los pueblos, es el conocimiento. Y vea, Japón, que es el país que recibió, el único país que ha recibido 2 bombas atómicas en la guerra, quedó totalmente devastado, se dedicaron a estudiar, a generar conocimiento. Y ese conocimiento los ha llevado a una posición bastante importante en la economía global. China pasó lo mismo, ellos empezaron a copiar y después ahora ya tienen sus propias tecnologías, tienen su propia tecnología de guerra, sus aviones, tienen el primer experimento, primer experimento de teleportación cuántica que se hizo fue grande desde el espacio a la Tierra, lo hizo China, tiene el récord, no, se lo quitó a Estados Unidos. El punto es, nos vamos a quedar produciendo papas para vender papas, en el caso de Colombia, produciendo café para venderlo en bultos, en el caso de Venezuela, produciendo, desangrando la tierra para seguir vendiendo petróleo. No, nosotros tenemos que es tener una conciencia que tenemos que buscar el conocimiento, la transformación, la tecnología y la ciencia. Y es por ahí es donde se sale de la pobreza, no solamente de la explotación. Yo creo porque que eh, si nosotros cambiamos esa actitud, esa manera de ver eh, el, cómo ganarnos la vida, nosotros como países latinoamericanos, vamos a cambiar la realidad de nuestros nietos si empezamos desde ahora. Mire, usted, culturalmente usted ahí, hablando, si dejamos de pensar que nos tienen que regalar las cosas, lo que nosotros necesitamos es que es trabajo. Desde que estemos trabajando, facturamos, producimos y todo va adelante. No hay pero trabajo, no hay fíjese producción. que el querido hermano Juan Carlos tiene razón. Él puso 2 ejemplos que son polos opuestos, el socialismo y el capitalismo, Japón y China. Se Uh -huh. dedicaron fue a la educación de su pueblo. Cuando Japón se dio cuenta de que no tenía recursos y no tenía dónde hacer nada, ¿qué se dedicó? A sembrar en su pueblo, en su gente. Lo mismo China. China se ha dedicado a educar a su gente, a sembrar en su gente. A Corea. mí en estos días tuve una discusión muy grande con un colombiano porque me decía, es que se han aprovechado de nosotros por ser pobres. Hombre, no sea imbécil. ¿Cómo va a decir usted que Colombia es pobre? Cuando agarraron a una persona y le dieron 71.000 millones de dólares para que invirtiera en tecnología para los pueblos y se robaron la plata. Y no hay culpables. Tú me vienes a decir una cosa de esas. No me digas eso. ¿Cómo tú me vas a decir que Colombia es pobre cuando aquí hubo un programa que se llamó Agroingreso Seguro y le dieron a un ministro, que el ministro hasta una reina de belleza llevó plata de esa vaina y nadie se... Por Dios, Colombia no es que sea pobre. Lo que pasa es que hay demasiada corruptela y no hay castigo para nadie. En el momento en que Colombia haga lo mismo, agarre esos recursos y le empiece a enseñar a la gente que es malo robar y que la gente se dedique a verdaderamente a pensar en el país Colombia, va a ser otra Dubái.
como lo Sí, pudo que haber sido Venezuela en el momento en que estaba el petróleo a $130 el barril. dejemos de pensar, de exaltar la malicia indígena. La malicia indígena de Eso, hacer cosas malas, perjudicando a los demás. Y no, qué tipo tan inteligente, porque tiene malicia indígena. Y esa vaina es una inversión de los valores, lo que nos lleva a revolcarnos en el mismo lodo todo el tiempo. sí, está uno como en la argolla de la rata, ¿no? Del hámster, dando vueltas ahí, peleando por lo mismo y resulta de que los mismos están haciendo la misma cosa todo el tiempo. Aquí se Y eligió un presidente, bueno, allá se eligió un presidente cuando venían un poco de dineros turbios y nadie dijo nada. Y un señor en medio de una borrachera dijo, mire, yo tengo las pruebas de que este tipo recibió dineros oscuros y entonces le dieron fue un ministerio en Italia. y lo callaron. ¿Cuándo, cuando se ven ese tipo de justicias descabelladas, cuándo una sociedad va a salir adelante? Jamás y nunca, jamás y nunca. Debe ser El muy tema, difícil. Oiga, el por tema, cierto, no hemos dejado hablar al querido Quería, hermano Guzmán. Qué pena. quería hacer un aporte de acuerdo a la pregunta que se hizo, ¿no? Es que hay que, yo, bueno, hace un buen tiempo hice un artículo que se llama La independencia de Venezuela, los procesos políticos y sus principales protagonistas, y establezco allí que Venezuela se inicia, hay un periodo de 4 repúblicas, ¿no? Que después Chávez con su mantra habló de la quinta república. Entonces, que también se deriva de su movimiento político que se llamó en su momento el Movimiento Revolucionario 200 y luego pasa a ser el Movimiento Quinta República y después Partido Socialista Unido de Venezuela. En esas 4 repúblicas, ¿no? Desde el momento de 1810, con las conspiraciones encabezadas por comerciantes y terratenientes criollos que querían ponerle fin al monopolio comercial y a los abusos de funcionarios coloniales, hasta la actualidad, pues lo que se buscó era que Venezuela sea pujante, ¿no? Y todos los países que llevaban esa misma línea de pensamiento. ¿Qué pasa acá? El país, ese país saudí, ¿no? De petróleo, ese país saudí de petróleo, en donde pues se lleva la gente, está barato a menos en Miami, ¿no? Esos movimientos políticos que comenzaron a entender de que Venezuela, con una bolsa de CLAC que se llama ahorita, ¿no? Pero anteriormente era eh, la leche escolar y bueno, el programa de un bolso escolar que se llamaba en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, es que la gente comienza a acostumbrarse, pero no siempre fue así. Antes del petróleo, de este descubrimiento petrolero, Venezuela era un país pujante a través de la exportación de cacao y de café, una de las mejores tierras para sembrar y producir café es Venezuela, ¿no? Venezuela en el año 1918, cuando comienza esa explotación agropecuaria, comienza a hacer sus primeras exportaciones de café, ¿no? Un café premium que se sembraba pues en Venezuela, así igual que el cacao, y eso hace que Venezuela de una otra manera, aunque no estaba en su Producto Interno Bruto, simplemente pues comenzó a levantarse, ¿no? Entonces el sistema agropecuario, por eso soy muy directo y le digo que Marco Pérez Jiménez no fue un dictador desde mi punto de vista, porque él tenía unas políticas neoliberales en donde las mejores estructuras, el proceso arquitectónico, porque él no era el mejor visionario que tuvo Venezuela, ¿no? Y que luego Chávez copia, una copia burda, y se roba todos los planos que estaban en la Universidad Central de Venezuela y en otros lados, y se llena de eso, pero ese proceso arquitectónico, ¿no? Se lidera a partir de Marcos Pérez Jiménez, ¿no? Los mejores museos estaban en la Cuarta República, que es lo que mayormente odiaba. Chávez era un antisocial, odiaba todo lo que era progreso, quitó y hasta ahora, yo como artista gráfico, quitó, ¿no? De una otra manera todo lo que eran museos, ¿no? Se robaron todas las obras que habían en los museos, acabó con el proceso cultural que venía, un proceso pujante, ¿no? Jesús Rafael Soto, Carlos Cruz Diez, otros líderes
del arte venezolano a nivel cinético, entre otros, eran una Venezuela hermosa, ¿no? Entonces, a través de lo que son los programas que lideraba Venezuela en la Cuarta República, como llamaba Chávez muy despectivamente, los mejores intelectuales de su momento eran venezolanos, ¿no? A nivel de América Latina. Lo que pasa es que hablamos desde que se invertía a la educación, se invertía mucho dinero. Actualmente no, actualmente es difícil en este momento ver la capacidad de educación que hay, ¿no? Pero hay muchas variables, para la parte de acceso a la comida. Un niño ahorita no tiene cómo comer. Entonces, imagínense, la deserción escolar ha crecido en el año 2020 al año 2024 enormemente, ¿no? Es decir, niños que sufren de desnutrición, ¿no? Desnutrición grave. Entonces, si no tiene para comer, menos tiene para entender lo que es 2 más 2 es igual a 4. Y eso lo logró la revolución bolivariana. Ese progreso que ellos se están diciéndose, no, ellos lograron eso. Ellos lograron que el niño no estudie, ¿no? Para mantenerlo adoctrinado. Una de las cosas que mantiene este proceso en la izquierda latinoamericana es que el niño no piense, porque acá no hablamos de nosotros somos adultos, pero en las escuelas, y hablo también en Venezuela, se adoctrinó al niño desde el grado 1, ¿no? De que Chávez es el líder, Chávez es el que tiene el concepto popular y ustedes tienen que llevar que Chávez que sean como Chávez, ¿no? Entonces, el movimiento Las Piedritas en Caracas ya le daba un fusil a un niño de quinto grado, grado 5, ya tenía un fusil, eso está, y nadie repudió eso, tengo que decirlo con total responsabilidad, solamente nosotros los venezolanos, los opositores, pero no, o sea, se vio normalizado que un colectivo, que se llama colectivo, que son unos sicarios del régimen, entregaban armas a los niños, ¿no? Y era normal eso, ¿no? Un niño ponerle una boina es como un sombrero que se le ponen a los militares en Venezuela, y Chávez tomó esa boina como un proceso revolucionario, ¿no? Entonces por eso yo boina no, esos izquierdosos de acá, que he visto varios, ¿no? Que les gusta usar sombreritos así tipo Che Guevara y esos pensadores, pues esos son izquierdistas y que le están haciendo mucho daño al movimiento juvenil, no solamente en Venezuela, sino donde me encuentro en la actualidad. Entonces, eso es una ocupación que me tiene porque yo adoctrino a un muchacho, no a un pelado, como se le dice acá, y te aseguro que en 20 años tienes una revolución como la que ya está en marcha desde hace 25 años en Venezuela, para quitar ese proceso hay que entonces reforzar lo que ya ha hablado mi querido hermano Cerso y todos nosotros, los valores éticos y morales. Es decir, ya el venezolano se acostumbró a que es normal vender dólares, que es normal vender gasolina, que es normal vender una bolsa de comida, ¿no? Pero a niveles excesivamente. Y que, bueno, no importa cómo yo tengo acceso a las cosas, sino lo que necesito es cómo llega, ¿no? Pero no es porque el venezolano quiso, también hay que decirlo de esa manera, sino porque lo obligaron a eso. 25 años de dictadura, 25 años de, que se lo nombrara una vez el Chávez siendo presidente. No recuerdo en el momento histórico del año, pero simplemente dijo, si yo tengo hambre, bueno, yo robo. Y ya la gente entonces tomó eso como literal. Bueno, si el presidente dijo que él tenía hambre y podía robar, yo también robo. Se crearon entonces los movimientos sociales llamados círculos bolivarianos, movimientos de sicarios llamados los movimientos de resistencia, ¿no? A nivel del gobierno. Y bueno, ahí estamos, lo que somos hoy. Hoy, en la actualidad, en este momento, en mi país, pues están asesinando a todo aquel que está saliendo a protestar en contra del régimen, los están asesinando literal, le quitan los teléfonos. Y bueno, simplemente los desaparecen, ¿no? Y ya Maduro en su momento lo dijo. Hace 3 días lo dijo, ¿no? Es decir, acá estamos construyendo cárceles y las cárceles que están acá, todo aquel fascista, ¿no? Y como lo bonito de los izquierdistas es que ellos mantienen una retórica hermosa, ¿no? De construir palabras hermosas, ¿no? Entonces, y eso pues enganchan a los nuevos jóvenes, ¿no? Entonces, pseudo intelectuales, ¿no? Que ya conozco uno por acá también.
que habla bonito, ¿no? Y esa manera de encantar a la gente, ¿no? Es lo que ellos los tienen en el poder. En la actividad legal, pues está llamando a la gente a la lucha entre los mismos venezolanos y que, bueno, es una confrontación muy grande. Entonces, hermanos míos, es mi palabra y bueno, esa es mi reflexión final. Yo creo que acá el tema es que nosotros debemos entender de que tenemos que rescatar los valores éticos y morales, ¿no? De cualquier sociedad. Nosotros tenemos acá que hacerlo por el bien, pues, bien común, ¿no? Para que nuestra sociedad siempre sea pujante en los valores y que la educación sea la que sea de alto nivel. Es mi palabra, mis hermanos. Oiga, Bueno, les cuento. interesantes aportes todos hoy. De verdad que ha sido una experiencia enriquecedora escucharlos comentar sus experiencias y sus vivencias personales. Yo quiero, para cerrar este programa, no irme sin contarles acerca de la evaluación crítica de la actividad del gobierno anterior con relación a los migrantes de la hermana República de Venezuela. Inicialmente, pues para quienes me conocen, criticaba muchas cosas y trataba de hacer algo de oposición y me llamó mucho la atención ver cómo nuestro expresidente Iván Duque creó el Estatuto de Protección Temporal y conocí acerca de alguna reunión con él, una reunión virtual, donde mostraba este tema del Estatuto de Protección Temporal, los argumentos que él esgrimía para esto y de verdad que convencían a cualquiera. Yo salí gratamente convencido de esta situación y dieron este estatus legal para todos estos inmigrantes que no fueron pocos. Estamos hablando de 1,5 millones de personas que están radicadas en Colombia y algunos ya solicitaron este estado de protección temporal. Eso es súper interesante conocerlo. Hay que reconocerlo, de verdad que sí. Yo le aplaudo a nuestro expresidente este aporte para estos grupos poblacionales. Lo otro que debo mencionar es que hubo un apoyo humanitario y financiero importante, y no solo el que dio él acá, sino lo que trató de gestionar para el apoyo. Y a pesar de que haya sido, pienso yo que fallido el tema del cerco diplomático y tratar de iniciar presión para que volviera la democracia al hermano país vecino, pues no dio resultados. Aquí en Colombia llevamos muchos años de conflicto interno y sería utópico pensar que no podemos solucionar lo nuestro acá para ir a solucionarlo de los países al lado, pero no podemos estar ciegos, mudos y callados con relación a esto. Eso no puede pasar, no se puede permitir, pues. Entonces, digámoslo así, yo les agradezco a todos acompañarnos hasta este momento, a quienes nos acompañaron hoy en cabinas, que se conectaron en distancia. Esto es La Voz de la Generación Irrompible y yo hago una invitación a todos para que llamemos nuestros sentimientos más profundos de humanidad y de fraternidad con nuestra hermana República de Venezuela y entender que este es un problema en ciernes grande, que no estamos ajenos a este problema en muchos aspectos y que seguramente, como la historia lo ha mostrado, nosotros vamos dando pasos agigantados hacia esa transformación que sufrieron ellos. Nosotros vamos en este camino. Es mi palabra, gracias por acompañarnos hoy. Esto es La Voz de la Generación Irrompible. Los esperamos en nuestros próximos episodios y en nuestra transmisión de nuestra señal en línea. Esto es www.paideyareal.com y somos la voz de la generación de los que no tienen voz. Somos los que no nos partimos, nos oxidamos y nos duele todo ya porque somos nacidos en la segunda mitad del siglo anterior. Pero aquí estamos, llegamos y nos quedamos. Gracias por acompañarnos. Recuerden www.paideyareal.com, la voz de la generación irrompible. Muchas gracias. Muy amable con ustedes. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Estaremos en otro programa en el cual estaremos explicando lo que estará sucediendo en nuestro país hermano República de Venezuela. Que estén todos muy bien. Así será. Así sea. Y esto ha sido todo por hoy de parte de la mesa de trabajo,
les damos las gracias por acompañarnos hasta este momento. Gracias de verdad, un triple abrazo fraterno para todos y los esperamos la próxima semana en un nuevo episodio. Acompáñennos en www.paideiareal.com. Somos la voz de la generación irrompible.